Me fundo en ti, Jesús, y en tu divina voluntad. Ven, Jesús, a anunciar, a leer tu evangelio del reino de la voluntad divina, para beber a grandes sorbos en estas fuentes, y así tomar tu vida celestial en mí. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 23, capítulo 29, párrafo 4. Ahora, lo que yo manifiesto acerca de mi voluntad divina y que tú escribes, se puede llamar el Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Nada se opone ni a las Sagradas Escrituras ni al Evangelio que yo anuncié estando en la tierra. Más bien se puede llamar el sostén del uno y del otro. Y por eso permito y llamo a los sacerdotes a que vengan, que lean el Evangelio todo de cielo del reino de mi fiat divino, para decir como dije a los apóstoles: predíquenlo por todo el mundo, porque yo me sirvo para mis obras del sacerdocio, y así como tuve el sacerdocio antes de mi venida para preparar al pueblo, el sacerdocio de mi iglesia para confirmar mi venida y todo lo que yo hice y dije, así tendré el sacerdocio del reino de mi voluntad. He aquí a qué servirán las tantas cosas que te he manifestado, las tantas verdades sorprendentes, las promesas de los tantos bienes que debo dar a los hijos del fiat voluntas tua. Serán el Evangelio, la base, la fuente inagotable de la cual todos tomarán la vida celestial, la felicidad terrenal y la restauración de su creación. Oh, ¿cómo se sentirán felices quienes con ansia beban a grandes sorbos en estas fuentes de mis conocimientos? Porque ellas contienen la virtud de llevar la vida del cielo y de desterrar cualquier infelicidad. Yo soy la puerta de las ovejas. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando ya han salido todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no lo seguirán, sino que huyen de él, porque desconocen su voz. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no entendieron lo que les decía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María, en el cenáculo del Evangelio. Juan 10, 2. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. En virtud del fiat divino y del Verbo encarnado a la familia divina, las criaturas recibían el derecho de entrar en este reino, y la divinidad cedía el derecho y dejaba las puertas abiertas a quien quisiera entrar. En esta casa de Nazaret fue formado en tu mamá y en la humanidad de mi Hijo el reino de la divina voluntad, para hacer don de él a la familia humana, cuando se hubieran dispuesto a recibir el bien de este reino. Y si bien mi hijo era rey y yo reina, pero éramos rey y reina sin pueblo. Nuestro reino
Si bien podía encerrar a todos y dar vida a todos, estaba desierto, porque se requería primero la redención para preparar y disponer al hombre a venir a este reino tan santo, mucho más que siendo poseído por mí y por mi hijo, que pertenecíamos según el orden humano a la familia humana, y en virtud del fiat divino y del Verbo encarnado a la familia divina, las criaturas recibían el derecho de entrar en este reino, y la divinidad cedía el derecho y dejaba las puertas abiertas a quien quisiera entrar. Así que nuestra vida oculta durante tantos años sirvió para preparar el reino de la divina voluntad a las criaturas. Por esto quiero hacerte conocer lo que obró en mí este fiat supremo, a fin de que olvides tu voluntad y dando la mano a tu madre, te pueda conducir en los bienes que con tanto amor te he preparado. El título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: El reino de mi divina voluntad en medio a las criaturas. Libro del cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Juan 10, 4. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. El pastor se viste de oveja, para volverse similar a ellas. Parecía que se rompía la piel de lana, y veía el rostro de nuestro Señor, y su cabeza coronada de espinas. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 6, capítulo 27. Esta mañana, encontrándome fuera de mí misma, me he encontrado sobre una persona que tenía el aspecto como si estuviera vestida como una oveja, y yo era llevada sobre sus espaldas, pero iba a paso lento. Adelante iba una especie de máquina más veloz, y yo en mi interior he dicho: este va lento, quisiera ir dentro de aquella máquina que camina más veloz. No sé el por qué, pero apenas pensado esto, me he encontrado dentro de ella en compañía de los que iban en ella. Y ellos me han dicho: ¿qué has hecho? ¿Cómo has dejado al pastor? ¿Y qué pastor? Pues estando su vida en los campos, son suyas todas las hierbas medicinales, nocivas y salutíferas, y estando con él, se puede estar siempre con buena salud. Y si lo ves vestido de oveja, es para volverse similar a las ovejas, haciendo que ellas se le acerquen sin ningún temor. Y si bien va a paso lento, pero es más seguro. Yo al oír esto he dicho en mi interior: ya que es así, quisiera decirle alguna cosa sobre mi enfermedad. Mientras esto pensaba, me lo he encontrado cerca de mí, y yo toda contenta me he acercado a su oído y le he dicho: Pastor bueno, si eres tan experto, dame algún remedio para mis males, pues yo me encuentro en este estado de sufrimientos. Y queriendo decir más, me ha callado al decirme:
La verdadera resignación, no fantástica, no pone a escrutinio las cosas, sino que adora en silencio las divinas disposiciones. Y mientras esto decía, parecía que se rompía la piel de lana y veía el rostro de nuestro Señor y su cabeza coronada de espinas. Juan 10, 7 y 9. En verdad os digo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, si uno entra por mí, estará a salvo, entrará y saldrá, y encontrará pasto. Si quieres recorrer los caminos del eterno querer, entra por la puerta de mi humanidad. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 17, capítulo 34, párrafos 2 al 4. Hija mía, ¿quieres tú recorrer todos los actos de mi voluntad, salidos de ella para bien de todas las criaturas? Ven conmigo en mi humanidad. Lo suspiro, lo quiero, que tú lo hagas. Tú debes saber que mi humanidad recorrió todos los caminos del eterno querer, y en todos los actos que encontraba hechos para bien de todos mis hermanos, hacía el mío para corresponder a la divina voluntad por tantos actos suyos hechos para bien de todas las generaciones humanas. Era el acto más legítimo que me convenía hacer. Primero para honor de mi Padre Celestial, y conforme esto hacía, dejaba el depósito de estos actos míos en la misma voluntad divina, a fin de que estuvieran siempre en acto de dar a mi Padre Divino este legítimo honor que las criaturas no le dan, y violentar a la voluntad eterna a hacer la paz con la voluntad humana. La voluntad también en la criatura es el depósito de todos sus pensamientos, del bien y del mal que hace. Ella es depositaria de todo, nada se le escapa que no deposite en ella. Ahora, mi humanidad tenía dos voluntades, la humana y la divina, y todo lo que yo hacía lo depositaba en la divina, para poder encontrar no solo los actos hechos por la suprema voluntad y corresponderla, sino para poder hacer otros nuevos actos de voluntad divina, para poder formar en ella, de todo lo obrado por mi humanidad, una nueva creación, dejándola en depósito en ella, a fin de que me los mantuviera íntegros, siempre nuevos y bellos, sin crecer ni decrecer, porque no sujetos, por cuanto tomen de ellos, a sufrir la más mínima disminución. Y así como en la creación del cielo, del sol, de las estrellas y de tantas otras cosas creadas por la divinidad para bien de toda la familia humana, fue dejado el depósito en nuestra suprema voluntad, a fin de que las conservara siempre en ese estado creado por nosotros, como de hecho las conserva. Así confié todo el obrar de mi humanidad en ella, a fin de que todo lo que hice estuviera siempre en acto de darse a las criaturas. Mi obrar es más que nuevo cielo, sol y estrellas,
Y así como el sol que está sobre vuestro horizonte no rehúsa dar luz a todos y darse a cada uno, y si el ojo humano no toma toda la inmensidad de su luz, es porque la circunferencia del ojo es pequeña. Es más, según la vista, es más aguda, más buena, más luz toma, pero el sol está en acto de quererse dar todo. Así la nueva creación de mis actos, hechos todos en esta voluntad y depositados en ella para redimir, para restaurar a la criatura, están en acto de darse a todos, y más que sol, estrellas y cielo, se extiendan sobre la cabeza de todos, a fin de que todos puedan tomar el gran bien que contienen. Pero entre el sol que resplandece en el cielo azul y el que contiene el cielo de mi humanidad, hay gran diferencia en aquel, por cuanto el ojo se fatiga en mirar para llenarse de luz. Su circunferencia no se ensancha, queda siempre la que es. En cambio, el ojo del alma, mientras más se esfuerza para mirar, para cooperar, para conocer, para amar todo lo que ha hecho mi humanidad, se ensancha más, recibe más luz, comprende más y toma más bienes, así que está en su poder ser más rica o pobre, más llena de luz, de calor, o más fría y en tinieblas. Entonces, si quieres recorrer los caminos del eterno querer, entra por la puerta de mi humanidad. Dentro encontrarás mi divinidad, y la divina voluntad te hará presente, como en acto, todo lo que ha hecho, hace y hará, tanto en la creación como en la redención y santificación. Y tendrás el contento de poder besar esos actos y poner en cada uno tu pequeño acto de amor, de adoración, de reconocimiento. Los encontrarás todos en acto de darse a ti, y tú los amarás. Tomarás los dones de tu Padre Celestial. Don más grande no podía darte, esto es, los dones, los frutos, los efectos de su querer, pero los tomarás a medida que cooperes y hagas vivir tu voluntad perdida en la mía. Para vivir en el divino querer, la puerta para entrar es la humanidad de Jesús. Esta es toda la grandeza, el bien, el todo, la infinita distancia entre el vivir en mi querer o vivir en modo diverso, aunque sea bueno y santo. La multiplicación de un acto en tantos actos por cuantos se quieran, suficientes para cuantos quieran disfrutar de ellos. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 15, capítulo 28, párrafo 3. Y esto no es todo, es la última parte. La parte más esencial es que para vivir en mi querer, la puerta para entrar, el primer anillo de unión es mi humanidad. Fue ella la primera y verdadera víctima que por oficio dado a mí por mi celestial Padre,
vivió sacrificada y completamente crucificada en la divina voluntad, y en virtud de la potencia de mi eterno querer, pudo multiplicar mi vida por todos y por cada uno. Y así como con la potencia de un solo fiat multiplicaba tantas cosas creadas, dando a cada criatura el derecho de hacerlas propias, así la potencia de mi voluntad multiplicaba una sola vida, a fin de que cada uno me tuviese para sí solo por ayuda, por defensa, por refugio, como me quisiera. Esta es toda la grandeza, el bien, el todo, la infinita distancia entre el vivir en mi querer o vivir en modo diverso, aunque sea bueno y santo. La multiplicación de un acto en tantos actos por cuantos se quieran, suficientes para cuantos quieran disfrutar de ellos. Si el hombre no conocía el camino, la puerta, las estancias de mi humanidad, ¿cómo podía entrar dentro y copiar lo que yo hacía? Debía primero formar los santos que debían semejarme y copiarme en modo más perfecto, por cuanto a ellos les es posible a mi humanidad. Los segundos pasarán más allá, copiando lo que hacía el alma de mi humanidad en la divina voluntad. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 14, capítulo 65, párrafo 4. Escucha, hija mía, mi sabiduría tiene medios y caminos que el hombre ignora y está obligado a inclinar la frente y a adorarla en mudo silencio. Y no le toca a él dictarme leyes, decirme a quién debo escoger y el tiempo oportuno que mi bondad dispone. Además, debía primero formar los santos que debían semejarme y copiar en modo más perfecto, por cuanto a ellos les es posible, a mi humanidad. Y esto lo he hecho ya. Ahora, mi bondad quiere pasar más allá y quiere llegar a excesos más grandes de amor, y por eso quiero que entren en mi humanidad y copien lo que hacía el alma de mi humanidad en la divina voluntad. Si los primeros han cooperado a la redención de salvar a las almas, de enseñar la ley, de desterrar la culpa, limitándose en los siglos en los que han vivido, los segundos pasarán más allá, copiando lo que hacía el alma de mi humanidad, en la divina voluntad abrazarán todos los siglos, todas las criaturas, y elevándose sobre todas, pondrán en vigor los derechos de la creación que me corresponden, y que toca a las criaturas dármelos, llevando todas las cosas a su primer origen de la creación y a la finalidad para la cual la creación fue hecha. Todo está ordenado en mí. Si la creación la hice salir ordenada, debe volverme ordenada como salió de mis manos. Ya el primer plano de los actos humanos cambiados en divinos en mi querer fue hecho por mí. Y lo dejé como suspendido, y la criatura nada supo, excepto mi amada e indivisible mamá, y era necesario así, pues si el hombre no conocía el camino, la puerta, las estancias de mi humanidad, ¿cómo podía entrar dentro y copiar lo que yo hacía? Ahora el tiempo ha llegado de que la criatura entre en este plano y haga también el suyo en el mío.
Qué maravilla que te haya llamado a ti por primera. Además, es tan cierto que te he llamado a ti por primera que a ninguna otra alma, por cuan querida por mí, le he manifestado el modo de vivir en mi querer, los efectos de él, las maravillas, los bienes que recibe la criatura obrante en mi querer supremo, que busca en cuantas vidas de santos quieras, o en libros de doctrina, y en ninguno encontrarás los prodigios de mi querer obrante en la criatura, y la criatura obrante en el mío. A lo más encontrarás la resignación, la unión de los quereres, pero el querer divino obrante en la criatura y ella en el mío, en ninguno lo encontrarás. Esto significa que no había llegado el tiempo en que mi bondad debía llamar a la criatura a vivir en este estado sublime. Aún el mismo modo como te hago rezar no se encuentra en ningún otro. Por eso, sea atenta. Mi justicia lo exige, mi amor delira. Por eso, mi sabiduría dispone todo para obtener el intento. Son los derechos, la gloria de la creación, lo que queremos de ti. Juan 10:10. El ladrón no entra, sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Como quien no hace la divina voluntad es el ladrón de la creación. Hija mía, en la creación una fue la voluntad que salió en campo, y al crear todas las cosas y con derecho solo a ésta, le correspondía el dominio, el régimen y el derecho de su misma vida en cada cosa, y ser por ella creados. Ahora, el hombre con sustraerse de nuestra voluntad no fue más una la voluntad que reinaba sobre la tierra, sino dos. Y como la humana era inferior a la divina, se vació de todos los bienes de este fiat supremo y haciéndola suya, quitó el puesto a la voluntad divina. Y esto fue el más grande de los dolores, mucho más que esta voluntad humana había salido y había sido creada por la voluntad divina para que todo fuese propiedad suya, dominio suyo. Ahora, el hombre, con sustraerse de la nuestra, se hizo reo por robar los derechos divinos, y haciendo su voluntad, nada más le pertenecía de las cosas creadas por este fiat. Así que debía encontrar un lugar donde no se extendiera nuestra obra creadora, pero esto le era imposible. Este lugar no existe. Y mientras no estaba con nuestra voluntad, tomaba de sus cosas para vivir. Se servía del sol, del agua, de los frutos de la tierra, de todo. Y estos eran robos que nos hacía. Así que el hombre, con no hacer nuestra voluntad, se volvió el ladronzuelo de todos nuestros bienes. Cómo fue doloroso el ver que la creación debía servir a tantos desertores, a tantos que no pertenecían al reino del fiat divino. Y por cuantas criaturas debían venir a la luz y no debían vivir en nuestro reino y hacerse dominar por nuestra voluntad.
tantos puestos perdía sobre la tierra. Sucedió como en una familia, que en vez de que mande y domine el padre, mandan y dominan todos los hijos, los cuales ni siquiera están de acuerdo entre ellos. ¿Quién manda una cosa y quién otra? ¿Cuál es el dolor de este pobre padre al verse quitado el dominio por los hijos y ver la confusión y el desorden de esta familia? Mucho más doloroso fue para mí Fiat Supremo, que la obra de sus mismas manos creadoras le quitaba el dominio, y haciendo su voluntad se puso en contra de la mía, quitándole el derecho de reinar. Hija mía, el no hacer mi voluntad es el mal que encierra a todos los males. Es el desplome de todos los bienes. Es destrucción de la felicidad, del orden, de la paz. Es la gran pérdida de mi reino divino. Continuemos junto a Jesús y reparemos en María a Jesús por todas las veces que nos has llamado y que nosotros nos hemos hecho los sordos, fingiendo que no te escuchábamos. Por la sordera espiritual de las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 13, Jesús en la prisión. Piadoso Jesús mío, beso tus oídos santísimos. Te pido perdón y te reparo por todas las veces que nos has llamado y que nosotros nos hemos hecho los sordos, fingiendo que no te escuchábamos, mientras que tú, cansado, nos has llamado repetidamente, pero en vano. Quiero fundir en tus oídos los míos y los de todas las criaturas, para darte continua y completa reparación. Continuemos junto a Jesús y reparemos en María a Jesús, para que todos los oídos de todos los hombres se abran a la verdad eterna, a la voz de la gracia, y que nadie más te ofenda con el sentido del oído. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 20, en la primera hora de agonía sobre la cruz. Adoro tus santísimos oídos y te doy gracias por todo lo que sufriste mientras aquellos malvados te ensordecían con sus gritos e injurias estando sobre el Calvario. Te pido perdón a nombre de todos por cuantas malas conversaciones se escuchan. Y te ruego que todos los oídos de todos los hombres se abran a la verdad eterna, a la voz de la gracia, y que nadie más te ofenda con el sentido del oído. También quiero ofrecerte todo lo que sufriste en tus sacratísimos oídos, para darte toda la gloria que las criaturas te
te hubieran dado si de este órgano hubieran hecho buen uso.